bien, mis queridos charretos, arrancamos con la información del día de hoy. Agárrate con la información que te voy a platicar. Y es que se filtra información de quién es el personaje que quiere la fiscalía y al parecer el personaje que querría el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras las investigaciones que se van a desatar por el caso Odebrecht, y donde es evidente, bueno, pues que Emilio Lozoya es un personaje que está protegido por la justicia mexicana para que declare y así puede ir saliendo más información. También el presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer que lo que quieren es que se recuperan 200 mil millones de pesos de desfalcos, donde estaría involucrado nada más y nada menos que el mismo Carlos Salinas de Gortari, y así le manda el mensaje el presidente de México. Arrancamos con la información del día de hoy. Eso es lo que está circulando en pantalla y mucha atención, pues en este mensaje que lanza López Obrador de alrededor de 200 millones de pesos viene implícito, bueno, pues el personaje Carlos Salinas de Gortari en conjunto con Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto y por supuesto Emilio Lozoya. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente referente a la empresa, bueno, pues que compró Emilio Lozoya, hizo desfalcos, hizo actos de corrupción y hoy el gobierno mexicano está tratando de salir adelante. ¿Y qué tenía que ver el mismo Carlos? Vamos a escuchar el video. Y de acuerdo a los avalúos que existen, el sobreprecio que se pagó por la compra de la empresa de fertilizantes, porque el señor Ancira vendió a Pemex precisamente esto que se va a empezar a ventilar, una planta de fertilizantes en Coatzacoalcos que se estima, de acuerdo a avalúos oficiales, se pagó con un sobreprecio de 200 millones de dólares. Es decir, se pagó de más de lo que valía realmente la planta. Entonces, nosotros queremos recuperar esos 200 millones. Una disculpa, yo había dicho 200 mil millones de pesos, 200 millones de dólares. De dólares. Si Villacero compra Altos Hornos, tiene que hacerse cargo de esa deuda, tiene que responsabilizarse y pagar esos 200 millones de dólares. Lo que hemos dicho, porque ha habido consulta de la Fiscalía, es que nosotros podríamos dar plazos para el pago de esa deuda, pero no cancelarla. Se tendría que pagar, la Hacienda Pública tendría que recuperar ese dinero. La realidad, y hay que ser muy claros, bueno, al presidente Andrés Manuel López Obrador le dejaron el país patas para arriba. Esa es una situación que estamos viendo en estos momentos y que claramente López Obrador diría, si hubiera podido llegar antes a la presidencia o si no hubieran llegado ciertos personajes a la presidencia, tal vez las cosas serían diferentes para México. ¿Quién es el principal personaje que López Obrador cataloga, bueno, pues como el padre de la desigualdad o el padre de la mafia del poder? Bueno, pues es justamente Carlos Salinas de Gortari, quien justamente en esta conferencia, cuando estuvo en el estado de Colima, le mandó un mensaje y hoy entendemos por qué el mismo Videgaray, Emilio Lozoya no es tan importante para el gobierno de México y están buscando otro pez más gordo. Podríamos haber pensado que un Luis Videgaray sí, claramente va a tener que enfrentar las consecuencias. Enrique Peña Nieto, me queda claro, pero pareciera que es otro personaje que está relacionado con el tema de Altos Hornos y que habría sido, bueno, pues la mano que meció la cuna y que puso la idea sobre la mesa o la orden en aquel entonces al presidente y bueno, pues al entonces secretario de Hacienda y secretario de Relaciones Exteriores. Y dice así, el padrino, pero de los Lozoya. Y dice lo siguiente: cuando el presidente citó mal el viernes pasado la obra clásica El Padrino para decir que Don Benito había enviado a estudiar a su hijo al extranjero, muchos pensaron que se habría equivocado, pero en realidad cercanos a Palacio Nacional aseguraron que López Obrador lo hizo intencional
para mandarle un mensaje a Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? Está como el asunto de los que van a estudiar al extranjero. El hijo del padrino, según la novela de Mario, estudió en el extranjero, lo mandaba el padrino, y así los que más daño le han hecho al país son los que supuestamente tienen más conocimiento sobre el manejo de la economía porque estudiaron fuera del país, dijo el mandatario en la conferencia del 17 de julio en Manzanillo, Colima. Hay uno de ellos que yo llamo el padre de la desigualdad moderna. ¿A quién nos referimos? A Carlos Salinas de Gortari, que fue presidente y estudió en Harvard. Ahí les dejo de tarea para que investiguen. Esto fue lo que dijo López Obrador, continuando. A ese padrino se refería en realidad el presidente, porque cada vez es más claro que Enrique Peña Nieto, que Lozoya ofreció poner o causar como uno de los artífices de la corrupción en Pemex, es el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Es decir, que él era el que daba las órdenes. ¿Por qué? Permíteme leerte lo siguiente. Y es que quien se acercó en el sexenio pasado al hijo de su compadre para ponerle negocios y recomendarle a inversionistas que estaban interesados en participar en las rondas petroleras de la reforma energética, del peñismo, de la corrupción en Pemex, es el expresidente Carlos de Gortari. ¿Por qué? Pues él era el que buscaba a los inversionistas, él fue el que impulsó la reforma energética, él buscaba a las empresas para, bueno, pues la participación de las rondas petroleras de dicha reforma. La manera en la que se va a involucrar a Salinas, como lo mencionamos en el primer video del charro político el día de hoy, con la corrupción de Pemex, sería a través del empresario Alonso Ancira, como lo escuchamos en el video de la mañanera, y la empresa que menciona López Obrador de Altos Hornos, y los 200 millones de dólares que el gobierno le urge recuperar, y que aquí estaría implicado el expresidente, actualmente preso en España y acusado junto con Lozoya de la operación fraudulenta de la venta de la planta de agronitrogenados. En sus declaraciones y testimonios que también ya dio, el papá de Emilio Lozoya declara que efectivamente se tuvo contacto con Carlos Salinas de Gortari. Así como también Emilio Lozoya dará información detallada de esa operación con la que prácticamente estaría Ancira con nuevos elementos para que el gobierno mexicano pueda reforzar el juicio de extradición que actualmente se lleva en España, pues el entonces dueño de Altos Hornos se negó a la misma. ¿Por qué? Porque no ha tenido negociación con el gobierno mexicano. Y todo parece indicar que no la va a tener. El único que sí la tuvo fue Emilio Lozoya. El mismo caso de César Duarte. ¿Por qué no se quiere venir? No se quiere venir hasta no tener un acuerdo con la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Pero repito, esto sería muy difícil, porque el mismo Javier Corral se encuentra detrás de todo esto en el caso de César Duarte para poder llegar a la presidencia. En este caso, López Obrador no piensa soltar, no piensa perdonar esos 200 millones de dólares donde estaría implicado el expresidente Carlos Salinas, y este fue el mensaje que le mandó. Entonces, vamos entendiendo que hay 4 personajes muy importantes. Número 1, tenemos a Luis Videgaray, a Enrique Peña Nieto, a Carlos Salinas de Gortari y por supuesto a Angélica Rivera. Continuando con la información, aquí estuvo el video que yo les presenté y lo titulamos así: papá de Lozoya entregará propiedades de su hijo, delata a Salinas y revela ubicación de Videgaray. Continúo leyendo la información, lo estamos viendo aquí en pantalla. ¿Qué unió y qué separó a Lozoya y al expresidente Carlos Salinas de Gortari? Lo mismo, Salinas buscaba, los inversionistas buscaban las empresas para empezar a hacer sus actos de corrupción con la reforma energética que aquí tenemos. Se encargaron de impulsar tanto Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray cuando estaba en Hacienda y el mismo Emilio Lozoya. La economía familiar
tiene un contenido histórico, ¿no? Cambiar la Constitución, cualquier artículo de nuestra Constitución, pues hay que entender nuestra historia. Y en este sentido, el presidente Enrique Peña Nieto, desde la campaña, puso a trabajar a muchas gentes para ver qué ha funcionado en otros países del mundo y qué tipo de modelo queremos implementar en México. Y básicamente es eso, la reforma energética de Peña y Salinas, no hay más. ¿Por qué ha tenido tanta protección Carlos Salinas de Gortari? Básicamente porque le abrió las puertas a grandes petroleros de Estados Unidos venir al país a explotar. Lo mismo sucedió con otras petroleras de otros países, españolas, italianas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Son muchos errores que se cometieron tras los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, que se fue propiciando Enrique Peña Nieto, que hoy no le permiten a López Obrador avanzar como debería. También sabemos, bueno, pues que Morena no está del todo bien estructurado y existe la posibilidad de que no pueda llegar a arrasar para las próximas elecciones por todo el desorden que tienen, y es evidente, bueno, pues que el proyecto de nación que López Obrador busca no podría concluirse o no podría encaminarse en estos 6 años, razón por la cual, bueno, pues necesita elementos muy fuertes para demostrar que realmente sí hay una cuarta transformación. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues con el padre de la desigualdad. Esto está circulando en redes sociales, déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Y es que cada vez sale más y más a la luz el nombre de Carlos Salinas, quien, recordaremos, hace unos meses con el tema de Genaro García Luna lo captaron en un despacho de Estados Unidos pidiendo asesoría. Yo soy Juan Carlos para el Charro Político. No te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima.